Bueno, como les dije, esto lo vamos a estar grabando. Em, la idea de este pequeño encuentro es hacer una especie de tutoría para la preparación para el examen final. Así que después voy a subir este video en las comisiones, tanto del lunes como del miércoles. ¿Ok? Bien. Em, ¿Qué es lo que uno... Primero voy a hacer algunas consideraciones generales de lo que se espera para un examen final, universitario, carrera de grado, casi muchos de ustedes y muchas de ustedes a punto de egresarse. Y después puntualmente cómo prepararlo y cómo ayudarlos a estudiar, así como son las tres partes. Lo primero que tienen que considerar cuando se presentan a dar un final tiene que ver con el programa de la asignatura. ¿Sí? En el programa de la asignatura, el equipo docente manifiesta cuál es el propósito dentro del plan de estudios de la asignatura y cuáles son los objetivos que pretende lograr en los estudiantes. Esto no es nada nuevo, digamos, ya vienen cursando y vienen viendo programas de otras asignaturas también. Entonces, si prestan atención en, en los objetivos de esta materia, tiene como el primero de ellos varias de las cosas que estuvimos haciendo en clase. ¿Sí? Ustedes puedan identificar problemáticas, y estoy leyendo textual, de la formación y la práctica en educación física, posible de ser comprendidas cabalmente a través de la investigación empírica. ¿Sí? Esto, ustedes pudieron identificar algunas situaciones problemáticas, digo, parte de su trabajo tuvo que ver con eso. Que puedan traducir dichas problemáticas en problemas de investigación. ¿Sí? Sería ese proceso que en clase hicimos de desnaturalización de la situación problemática hacia la construcción de un problema de investigación. ¿Sí? Si están escuchando gritos, son las vecinitas del fondo que están a pleno disfrutando de la tarde. Como tercera línea serían las estrategias metodológicas, ¿sí? Congruentes para esa problemática que ustedes plantearon en términos de objetivos, con objetivos generales, objetivos específicos, etc. Y también que ustedes puedan reflexionar sobre diferentes problemas en el campo de la educación física y de la cultura física. Entonces, el desarrollo de la asignatura apunta a trabajar en ustedes estos objetivos, ¿sí? Y desde ahí parte la estructura de cómo está pensada la asignatura. Si ustedes ven, a lo largo de todo el programa tenemos 4 unidades, ¿sí? Esas unidades abordan alguna em, problemática que a nosotros nos parece importante para aportar en el proceso de su formación como docentes. ¿Sí? En la unidad 1 tenemos los problemas y la importancia de la investigación en el campo de la educación física. En la unidad 2 tenemos la educación física pensada en clave de género, ¿sí? Junto con alguna investigación referida a la ESI. En la unidad 3 tenemos los problemas de la formación y de la práctica docente, y en la unidad 4 la articulación entre educación física y TICS. ¿Ok? Y a su vez, cada una de estas unidades desarrolla un concepto metodológico. En realidad, varios conceptos metodológicos, varios contenidos metodológicos que van desde la detección de una situación problemática en la unidad 1 hasta cómo se analiza información empírica y científica en la unidad 4. ¿Sí? Esto que yo estoy haciendo es una pequeña introducción a la asignatura. Tiene que estar hiper mega transparente para ustedes esto. Tiene que ser súper claro. ¿Ok? Porque todos los abordajes que ustedes van a hacer para presentar el examen final, tienen que enmarcarlo desde dónde. ¿Sí? ¿De dónde estamos hablando cuando pensamos esta asignatura? Este sería el gran paraguas. Pasamos ahora a hacer un primer foco en alguna de las unidades. Como le dije, cada unidad trabaja una problemática. Antes, esperen que voy a cerrar un segundito.
Yo hacía un texto, a suerte de ensayo teórico, sobre por qué es importante desarrollar estas temáticas en la formación docente de ustedes. Y lo que terminaba pasando era que estudiaban ese texto, breve texto de 2 páginas, y después lo repetían en el final. Entonces, en realidad, incentivar un proceso de reflexión respecto de ustedes sobre esa problemática, lo que terminaba haciendo que ustedes estaban repitiendo las consideraciones que del equipo docente hacíamos respecto a esa problemática. ¿Se entiende? Entonces, ahora lo que ustedes tienen que hacer para preparar el examen final es un proceso de reflexión sobre cada temática que aborda la unidad, sobre por qué es importante investigar y los problemas de la investigación en la formación docente y en la educación física, sobre la educación física pensada en clave de género y la articulación con ESI, ¿sí? Y así con las otras 2 unidades también. Entonces, mi recomendación es que para cada unidad ustedes preparen, busquen, pueden trabajar con bibliografía de otras asignaturas también, digamos, muchos de ustedes son casi colegas ya, donde puedan presentar de un modo reflexivo el eje de esa unidad. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, cuando comiences a dar el final, después de hacer la caracterización general eh, del programa, de los objetivos, etcétera, y de cuáles son em, sus implicancias, poder comentar cómo está dividido y presentado el programa, ¿no? Con un eje pensado en lo metodológico y un eje que hace foco en determinadas problemáticas del campo de la educación física. Y a partir de ahí puede ser que nosotros le digamos, bueno, elegí una unidad y comencé a desarrollarla, o que le preguntemos directamente por una unidad. Cualquiera de los 2 caminos, ustedes comienzan contando de qué trata esa unidad. No comienzan explicando un texto de forma aislada y desarticulado. ¿Sí? Supongamos que ustedes eligen la unidad 1. Bueno, profe, mire, en realidad me parece que la mejor unidad para comenzar el final, creo que es la unidad 1, por esto, porque aborda este tema, y creo que es importante por esto, por esto, por esto. En ese por esto, pueden, obviamente, anclarse en alguno de los saberes de los textos, independientemente que después les preguntemos por el texto. Ejemplo, si vas a hablar de la unidad 1 y de los problemas de la investigación, y tenés un texto que habla puntualmente de eso, que es el texto de Balboa y el texto de Carrinaux, ¿sí? Pero ahí lo que buscamos en ese primer momento es que ustedes hagan una reflexión teórica sobre el eje de la unidad. ¿Se entiende esto? Ok. Puede ser que es como lo que estuvimos haciendo en el trabajo también, igual. Bueno, no sé en qué parte de qué trabajo puntualmente, claramente que algo de esto estuvimos trabajando en clase, ¿sí? O sea, más allá del contenido, había que eh, hacer, ¿cómo era? La situación problema, el problema investigación. No era que había que responder con el contenido en sí, sino que hacer una reflexión general de la investigación. Ok, pero vos ya estás haciendo foco en una investigación. Yo estoy hablando de el eje de la unidad. De la unidad, Mm. tenemos 4 unidades, estoy diciéndoles que para preparar el final, elaboren un pequeño texto teórico, argumentativo, de por qué les parece importante que ese tema para su formación. ¿Sí? Ahora después vamos a ya vamos a llegar a trabajar sobre los textos, pero primero hacemos eso. ¿Sí? Entonces, una vez que vos anclaste desde lo teórico y desde la reflexión teórica el eje de la unidad, acuérdense, cada unidad tiene una problemática. Voy a revisar si está el programa en el campus, si no lo subo para que esté, pero creo que debería estar por ahí. Eh, Ahí ustedes pueden, bueno, primero el eje de la unidad. Y después también cuentan lo metodológico. Bueno, en esta unidad, por ejemplo, si estamos hablando de la unidad 1, además de reflexionar sobre los problemas de la investigación en la formación docente y en la educación física,
tenemos algunos contenidos metodológicos que lo que hacen en realidad es introducirnos a la reflexión epistemológica sobre cómo construir un diseño de investigación. ¿Sí? Entonces, acá estuviste hablando más o menos todavía 10 minutos y no hablaste de un texto todavía. ¿De qué estás hablando? Estás hablando de cómo vos fuiste incorporando los objetivos de esta asignatura. En algún punto estás dando cuenta de la transformación de tus estructuras cognitivas respecto al conocimiento que transitaste en todo el cuatrimestre. No me estás leyendo a memoria un texto, no me interesa eso. Ni a Nancy, ni a mí, ni a Lola, ni a todo el equipo. No sirve para su formación y no sirve para nosotros validar algún tipo de conocimiento en el examen final. Una vez que presentaste la unidad, ahí recién puedes decir, bueno, mire, para la cuestión metodológica, en la unidad 1 tenemos 3 autores. Tenemos a Cortés, tenemos a Sampieri y tenemos a Borsotti. Cada uno de ellos desarrolla alguna cuestión en particular. Voy a comenzar a hablar por el texto de Sampieri porque me parece que es el mejor por X motivo. Y comenzás a contar el texto. Y ahí sí ya te metes a desarrollar el contenido del texto. ¿Se entiende? Bien. En la unidad 1 tenemos los textos metodológicos y después tenemos esos dos textos que reflexionan, que no son investigaciones. Digo, lo de Balboa no es una investigación y lo de Cardinaux tampoco. ¿Sí? Son contextos teóricos. Pero en la unidad 2 sí tenemos investigaciones. Entonces, ¿qué abordaje tenés que hacer vos de los textos que son investigaciones? Bueno, primero, contextualizar en qué marco surge esa investigación. ¿Sí? Identificar claramente cuáles son los objetivos y el problema de investigación. Puede ser que en algún texto sea más claro buscar el objetivo o el problema, depende cómo lo hayan planteado los autores en el paper. Una vez que ustedes pueden contar el contexto y el objetivo de la investigación, es importante que puedan anclar o que puedan hacer pie en algunos de los conceptos que los autores tomaron para su marco teórico. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos trabajando en la unidad 2 sobre género y sobre ESI, bueno, contar, por ejemplo, qué perspectiva de género utilizaron los autores. ¿Sí? ¿Se Eso está, puede se puede usar conceptos de otras unidades o es todo sobre una sola unidad? ahí vamos. Lo que estoy explicando ahora tiene que ver sobre cómo preparar todas las investigaciones, independientemente de la unidad. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo simplemente con una investigación de la unidad 2. ¿Ok? Pero esto, si querés, no doy ejemplo con contexto y digo qué tenés que preparar de cada unidad, de cada investigación, perdón, el contexto, el problema de investigación, los conceptos centrales del marco teórico, la estrategia metodológica, los resultados y las conclusiones. Eso lo tenés que hacer no solamente con la investigación de ESI que yo tomé de ejemplo, tenés que hacer con todas. Una vez que terminás de contar la investigación, una pequeña reflexión personal sobre qué te parece que aportó a vos esa investigación, y esto es clave para entender su proceso de reflexión, al eje de la unidad que ustedes habían desarrollado al principio. ¿Sí? Entonces, terminaste de contar, por ejemplo, la investigación de ESI o la investigación de TIC o la investigación de formación docente y haces una reflexión sobre cómo eso se vincula con ese planteo que vos hiciste inicialmente sobre cada eje de cada unidad. Bien, y ahí pasan a la siguiente investigación o vamos viendo qué le vamos preguntando. Bien, ¿qué pasa si ustedes terminan hicieron todo perfecto? Presentaron la estructura
macro de la asignatura, comentaron cómo está pensado el programa en relación a los 2 carriles metodológicos y sobre los problemas para reflexionar, sobre los temas y problemas para reflexionar en el campo de la educación física. Cuando le dimos para que elijan una unidad, perdón, eligieron la unidad X y anclaron primero esa reflexión teórica de por qué es importante pensar los problemas de la formación docente en la educación física, si fuese la unidad 3, comentaron el texto metodológico, comentaron las investigaciones, perfecto. De ahí posiblemente nosotros digamos, bueno, a ver, comentame X texto metodológico de otra unidad. Me decís, no sé. Ok, te hacemos otra pregunta sobre otro texto. No, tampoco. No, profe, lo pasa que solo preparé una unidad. Ok, volvé en febrero y prepara las otras 3. O sea, la que ya preparaste más estas 3. Usted tiene que, en un final, tiene que dar cuenta de todo el programa. ¿Sí? Generalmente, si la primera unidad que vos presentaste, ya sea que te la hayamos indicado nosotros, o si la elegiste vos, tiene que estar perfecta, tiene que estar impecable de pe a pa, ¿no? Pero suponete que no la elegiste vos, que te apuntamos nosotros, y está bien, las otras preguntas que hacemos sobre las otras unidades no van a ser hiper mega específicas. Si vos me decís, no, se analizaron 118 artículos periodísticos y eran 108 el dato correcto, no te voy a desaprobar por eso. ¿Sí? Pero sí es importante que sepas de la investigación, que me puedas contar las técnicas de recolección de información, es decir, todo. ¿Ok? Lo que hago hincapié acá es que en esa primera investigación, perdón, en esa primera unidad que ustedes aborden, sí tiene que estar realmente impecable. Mucho más y se la damos a elegir ustedes. Para el examen libre, lo que se suma a esto es un examen escrito primero. Y si aprueban el examen escrito, pasan al mismo formato del examen regular que es esto. Ok. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? En el caso de examen libre, Sí. las preguntas que se hacen, o sea, es como el oral, pero escrito, y después, bueno, a desarrollar más ampliamente cuando pasamos a oral. Sí, posiblemente tengan algunas preguntas tal vez, como fue el examen, la instancia de examen integradora, así, múltiple choice. La verdad que eso, la forma de evaluación escrita la decidimos ahí, pero puede ser ya sea de desarrollar alguna unidad o que digamos, por ejemplo, bueno, hacer los planteos, no sé, sintéticos de la unidad 3 y 4 o eh, desarrollar los conceptos centrales de estas 2 investigaciones o hacer este multiple choice, digamos. ¿Ok? Ok, ok, gracias. Entonces, pregunta para repasar. ¿Es oral? Elegimos una unidad, o sea, No, hacemos, puede ser que me elijan analizamos el ustedes. programa de la asignatura, Ujú. elegimos una unidad y No. aparte, No, no. Puede ser que nosotros te digamos, elegí una unidad para comenzar a hablar el oral. o puede ser que no. O puede ser que no. Igual, o sea, digo como para tener una más Bueno, pero queda afianzada. grabado y vos decís, no, profe, usted le dijeron que eligieran una unidad. No. Usted tiene que estudiar todo el programa, Todas, todas las pero unidades. si queremos, ajá. Cuando nos Y lo sentemos más ahí, probable, ajá. posiblemente te digamos, bueno, a ver, ¿preparaste alguna unidad para comenzar a hablar? Dale, bueno, sí. Y si no, por ahí puede ser que te diga, Mariel, mira, ya escuché 20 unidades 2. Empecé a hablar de la unidad 3. Ok, ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, Querías... estudiar tenemos que estudiar todo. Sí, 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 Listo. claro.
Repaso, ¿sí? A modo síntesis, para que quede. Primero, entonces, hacen el marco general de la asignatura, explican cómo está construida la materia en relación a las unidades, los contenidos metodológicos y los saberes o problemáticas del campo de la educación física. Comentan cuáles son cómo es esa estructura en las 4 unidades, ¿no? Los diferentes problemas y temas. Y después de ahí, nosotros por ahí le damos a elegir o por ahí le decimos que empiecen a desarrollar sobre una unidad. En ese primer desarrollo, lo que ustedes aportan tiene que ver con una reflexión sobre la temática, ¿sí? Sea de la unidad 1, 2, 3 o 4, y recién ahí, una vez que hacen esta reflexión, recién ahí se meten en los textos, ¿sí? De las investigaciones y en los textos metodológicos. ¿Ok? Después de eso, puede ser que nosotros en su desarrollo vayamos haciendo preguntas, si es que no está claro. Ya quedó grabado cuál es la estructura que buscamos para que ustedes puedan contar la investigación, ¿sí? Y después por ahí le hagamos preguntas sobre otras unidades. Algunas cosas que lo vamos a decidir ahí depende de la cantidad de inscriptos, que a veces sea de una manera, a veces sea de otra. A veces puede ser que le toque dar oral solos, con los 3 docentes que estamos en la mesa. A veces puede ser que les toque pasar con algún compañero o con una compañera. ¿Sí? Así que eso lo vamos a ir viendo ahí. Sí pueden llevar una especie de cuadro de mapa, ¿ok? Para tener de repaso, no para que lean, obviamente. ¿Sí? Si estás con el cuadro y estás leyendo y dándome oral leyendo, te decís guardalo y empieza a hablar vos. ¿Ok? Bien. Bueno, corto aquí la grabación, que me parece que quedó como clara esto último, y me quedo para responder preguntas.